El ANAME-UCR promueve la discusión pública en temas país a través de nuestros estudios técnicos y objetivos. Por esto le invitamos a informarse con nuestro podcast Desafíos Nacionales en Infraestructura. Mi nombre es Gabriela Contreras Matarrita y el día de hoy nos acompañan los ingenieros Rolando Castillo y Jaime Allen Monge, con quienes hablaremos sobre el desafío que se encuentra actualmente el transporte público de nuestro país. Rolando, ¿nos podría comentar cuál es el estado actual del transporte público? Yo lo que les puedo decir a ustedes es que el transporte público en el país es una emergencia nacional. Y eso lo digo a raíz de unas mesas de trabajo, especialmente mesas de trabajo por Costa Rica, articuladas por el ANAME, donde invitamos a distintas instituciones del país, entre las cuales estaban el INCOFER, invitamos también al CTP, invitamos a los usuarios, operadores de autobús, y todos ellos unidos tratando de resolver, la ARECEP también, tratando de ver qué es la situación en la que nos encontramos. Y definitivamente viniendo de ellos, ¿verdad? Estas instituciones que tienen que ver con el sistema de transporte público en Costa Rica, llegamos a la conclusión que este país requiere una reorganización completa del sistema de transporte público. Tenemos una ley totalmente desactualizada, la ley 3503, que tiene que ver con la ley que regula el transporte remunerado de personas y vehículos automotores. Vemos que realmente para las necesidades de hoy en día no se cumple con lo que los usuarios están demandando el día de hoy. Usted nos decía que se puede considerar una emergencia nacional. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales razones que nos llevan a través de estas mesas de trabajo a determinar que esto es una emergencia o que tiene que atenderse como una emergencia? No hay que ir muy lejos. Salgamos en un vehículo en las horas pico de este país, y ya no solamente en las horas pico. La congestión vehicular que existe hoy en día a cualquier hora demuestra que ya colapsó el país en el tema de transporte. Estamos perdiendo competitividad por un hecho de que no podemos movilizarnos rápidamente. Las rutas de autobuses, hay rutas que han desaparecido, las están abandonando. Es decir, están sucediendo muchas cositas hoy que lo que están haciendo es limitando a la movilidad de las personas. Jaime, además de todo esto que nos comenta Rolando, ¿qué otros problemas se detectaron en este análisis y con esas otras instituciones que también se han involucrado en las mesas de trabajo? Es muy interesante porque en el análisis que fue de múltiples instituciones, las mismas instituciones lo dicen, que hay ciertas cuestiones que no se dan en la comunicación. Entonces, por ejemplo, el ARECEP y el MOP o el CTP no se comunican al 100% para dar las competencias que ellos tienen. Esto hace que haya una fragmentación institucional. Nosotros tenemos un rezago tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, ahora decía Rolando del tema de la legislación, pero la tecnología estamos unos 30 años tal vez detrás, y nada más para darles un ejemplo, con lo del pago electrónico, eso duró 10 años en instaurarse, y el tema es que no llegamos a donde deberíamos llegar, que es tener un pago que sea interoperable. Entonces, que varias empresas todas puedan pagar con diferentes datáfonos o diferentes medidas. Hay un problema de sostenibilidad financiera, y esto qué es que actualmente el transporte público se financia con la tarifa. Eso quiere decir que los usuarios tienen que pagar el 100% de lo que está costando el servicio. Esto no es así en el resto del mundo. Normalmente tenemos un subsidio donde un 30 o un 40% lo paga el Estado, entonces la tarifa es un poco más reducida para el servicio que recibe el usuario, ¿verdad? Y por ahí está el tema ambiental, que tengo que mencionarlo de una vez, donde tenemos una flota que ya es vieja, sigue funcionando con el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? No nos hemos modernizado con vehículos eléctricos, buses eléctricos y otras tecnologías, ¿verdad? Inclusive las tecnologías de combustión estamos rezagados porque estamos con Euro 4, Euro 5, cuando deberíamos estar con Euro 6 o Euro 7, que son los estándares internacionales. Además de todos estos aspectos que ya usted nos comenta, ¿qué otros cambios lograrían
que realmente se mejore el tema del transporte público. Y no sé si a raíz, digamos, de estas discusiones y todo este análisis que se hicieron con estas instituciones que usted nos mencionaba, también se llegaron a conclusiones específicas de las que podamos ahondar un poco más. Sí, nuevamente yo creo que vale reforzar la idea de que debido a este, digamos, descalabro interinstitucional, ¿verdad?, donde no hay una centralización de las competencias, la principal conclusión es que se requiere de una autoridad de transporte única que centralice todas las decisiones y sea, como por así decirlo, el gran orquestador, ¿verdad?, de lo que se está haciendo en transporte público. Entonces, primero se tiene que dar eso, una autoridad única de transporte. Luego de eso tenemos que hacer un plan general de transporte público que cumpla unos 10, 15, 20 años, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pueda llegar un gobierno de turno y cada 4 años cambiar lo que se está haciendo. Entonces eso es muy importante. Similar tal vez al Plan Nacional de Transportes, que era 2011 a 2035, tener un plan de transporte público con movilidad, ¿verdad?, sostenible, que sea de 20 a 25 años. Eso es muy importante. El tema de las flotas limpias, ya lo mencioné, y la integración tecnológica. Entonces lo hemos hablado mucho, ¿verdad?, en diferentes escenarios, en entrevistas, que necesitamos una integración de las maneras de pagar, y no solo de las maneras de pagar, sino la manera de recibir la información, porque actualmente el usuario, que usted sabe, ya todos andan con teléfonos inteligentes, no tiene la información de por dónde andan los buses, a qué horas van a pasar, y no solo eso, cómo hago mi viaje de A a B. A veces la gente tiene que adivinar o tiene que preguntar, y entonces muchas veces pasa que a veces los usuarios prefieren usar la plataforma estas digamos, de viajes en autos, ¿verdad?, como Uber, y que no están reguladas además. Exactamente. Entonces necesitamos acceso a datos en tiempo real y mayor transparencia. Y el último punto que quiero mencionar es que se requiere de una participación ciudadana, justamente para que en diferentes escenarios los usuarios puedan decir: yo requiero esto, yo requiero de lo otro, y que el sistema les responda. Entonces, por eso nos volvemos al primer punto: necesitamos una autoridad única de transporte que sea la que centralice todos estos temas. ¿Y había voluntad de estas instituciones de realmente, porque obviamente todas las instituciones que usted menciona de alguna manera juegan un papel o han tenido un papel o un rol dentro del tema de transporte público, pero entonces existe ese compromiso de estas instituciones, que sabemos que a veces cambia un poco también, ¿verdad?, con los cambios de gobierno también cambia el tema de las jerarquías o el tema de las personas que las dirigen, pero existirá un compromiso de estas instituciones también de adaptarse o de hacer posible que se concentre en una sola nueva autoridad todo el tema del transporte público. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante esta propuesta? Bueno, yo lo que puedo decirles es que, y que yo participé en esas mesas de trabajo, definitivamente hay un deseo de que esto llegue a funcionar, de tener, como decía Jaime, una autoridad única de transporte público, aunque en conversaciones que hemos tenido con diferentes actores se ha venido conversando de que no queremos hacer más burocracia. Lo que queremos, tal vez podríamos pensar en fortalecer, por ejemplo, el Consejo de Transporte Público, ¿verdad?, donde se define claramente el alcance de lo que tienen que hacer y cuál sería, por ejemplo, el alcance del RCEP, el alcance del INCOFER, que quede claramente definido qué es lo que tiene que hacer cada uno sin que se traslapen las funciones. Porque hoy en día, según hemos conversado con ellos, nos indica que sí existe traslape de funciones, lo cual hace ineficiente el sistema actual. Y por lo tanto, ahí es donde sí, y quiero insistir, que necesitamos una ley de movilidad sostenible, en donde el transporte público, por supuesto, es el tema principal, y que podamos llegar a tener un sistema de transporte completamente integrado, donde tenemos que los buses, tenemos que el tren, tenemos que las plataformas de transporte que existen, que estén reguladas, por supuesto, ¿verdad? Y que ¿por qué no?, las ciclovías y muchas otras formas de transporte, ¿verdad? Pero sí hay que trabajar en eso, en una gobernanza que realmente permita a este país avanzar, porque como estamos, realmente no lo estamos logrando. Dentro de las mesas de trabajo y de todo este trabajo que se realizó entre la NAME y estas instituciones,
se desarrolló una especie de hoja de ruta para poder llevar a cabo, ¿verdad?, todas estas propuestas y todos estos análisis que ustedes realizaron. Tal vez si nos explican un poco más en qué consiste esta hoja de ruta y cómo se aplicaría, cuánto tiempo implicaría y también, digamos, para ir tratando de definir, porque también sabemos que el tema del transporte público no se puede resolver de la noche a la mañana, ¿verdad? El rezago es muy grande, ustedes mismos lo acaban de comentar y implica muchas aristas. Entonces, ¿cómo funcionaría esa hoja de ruta y cuál sería la forma en la que iríamos mejorando paulatinamente o paso a paso para lograr un transporte público mejor para todos los costarricenses? Voy a empezar, ¿verdad? Y yo creo que Jaime tendrá muchas cosas que decir al respecto, como la persona que ayudó a coordinar estas mesas de trabajo y por Costa Rica, que me pareció una iniciativa fantástica, ¿verdad?, que podamos llegar a esto. Pero hay algo que sale como, bueno, la hoja de ruta la hemos dividido a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer a corto plazo? A corto plazo necesitamos definitivamente mejorar la gobernanza. Y para eso entonces tenemos que entrarle de lleno a lo que es la ley de movilidad sostenible, en donde tengamos ya sea una unidad única de transporte, ¿verdad? O buscamos fortalecer algo que ya existe para que cumpla con las necesidades país en el tema transporte. Eso definitivamente es lo primero que hay que hacer. También tenemos que estar hablando de el pago electrónico. El pago electrónico, como lo decía Jaime, eso ya existe hoy, sin embargo no es obligatorio. Y se habla de que no lo puede ser, sin embargo, ¿qué podemos hacer para incentivar de que eso llegue a suceder? Porque si nosotros si lo hacemos electrónico, vamos a tener información muy útil, datos que nos permiten a nosotros ver dónde es que los recursos que entren a este país en el tema para poder hacer más viable el transporte público en este país, sean destinados a aquellas áreas que son prioritarias, que son donde encontramos a partir de estos datos, dónde es que necesitamos reforzar. Entonces, si nosotros tenemos la data donde nos dicen hay mayor demanda aquí, hay menos demanda acá, y también conocemos la retroalimentación de los usuarios. Actualmente no contamos con esa data, no tenemos esa información. Realmente es porque como no es obligatorio, existe data y tampoco, aunque es obligatoria, no se está solicitando para que así sea. Necesitamos que, por ejemplo, esta autoridad o este organismo que se va a llegar a concentrar a mejorar el sistema público de este país, obligue a las operadoras que nos brinden los datos, porque sí se están recopilando datos y a veces no los están pasando. Y eso es algo que se conversó en las mesas de trabajo, no es algo que nosotros inventamos, sino que fue la retroalimentación recibida durante esas reuniones. Claro. Jaime, tal vez si nos explica un poco más. Sí, bueno, tal como menciona Rolando, el primer paso es, y yo tal vez diría como un paso cero, es hacer una comisión interinstitucional que podamos llevar a buen puerto esta ley de movilidad sostenible. ¿Quiénes deberían estar? incluirse? Los actores, alguien del ARECEP, alguien del MOP, CTP, de la academia, y alguien que represente a los operadores y a los usuarios, claro, ¿verdad? Entonces, teniendo esa comisión interinstitucional, tenemos ya el documento, que es este producto que nosotros hicimos en el ANAME con la ayuda de todos estos actores, donde están las líneas principales que tiene que llevar. Entonces, primero viene lo de la ley. Entonces, eso sería a corto plazo. Eso sería como, entonces la comisión interinstitucional es el paso cero. El primer paso, el que mencionaba Rolando, que es esta ley, que eso es lo más trascendental. Nosotros hacemos, se plasma la ley, ¿verdad? Pasa por la asamblea y una vez que ya se tiene ese proyecto, se tiene que trabajar en el momento, porque no podemos dejar de trabajar. Claro. Entonces, la idea es tener esa comisión que logre articular los pasos que hay que hacer para hacer la ley. Y lo más importante es, a nivel financiero, ver cómo es que se va a financiar esto, ¿verdad? Porque actualmente, como yo les decía, funciona con la tarifa de los usuarios, entonces le estamos cargando a los usuarios eso, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Estado diga, ok,
para reforzar el transporte público y la movilidad, vamos a tener estos fondos. ¿De dónde van a venir? ¿Son necesarios los subsidios? Es necesario el subsidio para que el sistema tenga una mejor calidad. Porque si no pasa lo que vemos, que es que los buses se varan, ¿verdad? El tren es raquítico, ¿verdad? Es un tren cada 15 minutos durante una hora en el día. Entonces, tal vez, Jaime, ahí con el tema de los subsidios, esto genera, ¿verdad?, en la gente casi siempre un poco como de, ¿por qué yo voy a tener que pagar por las personas que usan un tren de San José a Cartago si yo no vivo en Cartago, ¿verdad? Pasa mucho esto de que la gente se pone como en esa defensiva de decir, ¿por qué yo tengo que subsidiar un transporte que yo no voy a usar? O un medio de transporte que no voy a usar, ¿verdad? Tal vez, ¿por qué es que es importante el tema de los subsidios? Y aunque no necesariamente yo lo utilice o no utilice necesariamente ese tren de San José a Cartago, porque es importante también que todos contribuyamos a esto, ¿verdad? Sí, esa pregunta es muy importante, Gaby. Y se la va a explicar de una manera muy simple. Cuando nosotros viajamos en auto, todo el espacio vial que el auto utiliza en los parqueos, en las carreteras, en las autopistas, es el equivalente a 60 metros cuadrados por persona. Wow. Pero cuando nosotros viajamos en autobús, como vamos más en el autobús, igual, ¿verdad? Ceteris paribus, es 10 metros cuadrados por persona. Entonces eso es 6-1. Entonces es necesario que el Estado subsidie la manera de viajar más eficiente, que es por bus o por tren o por otros medios, ¿verdad? Como el metro, ¿verdad? O un tren ligero. Sí, como en otros países, que tengamos la opción de poder decidir, o sea, cómo quiero llegar a mi lugar de trabajo, de estudio, salud, etcétera. Entonces, si todos viajamos en auto, como la mayoría lo estamos haciendo en este momento, es muy ineficiente y llegamos a la congestión y a las presas y lo que ya conocemos y accidentes que hacen más presas. Entonces, el Estado tiene que interceder. Vamos a hacer esta autoridad de transporte público que esté financiada y que priorice el transporte público. Veríamos entonces el subsidio como un bien mayor. Bueno, yo sí quiero mencionar que en reuniones que nosotros hemos tenido con diferentes personajes políticos, específicamente, por ejemplo, estar escuchando a los candidatos presidenciales hoy en día, hay algunos que están de acuerdo y hay otros que no lo están. Entonces, el subsidio es algo que lo ven con recelo, muchos de ellos, especialmente, ¿verdad?, cuando tenemos candidatos que son más del lado derecho, ¿verdad?, que creen en la libre empresa y estamos de acuerdo. Yo creo que parte de la solución del transporte público es buscar las alianzas público-privadas, o sea, que existe una participación, buscar, y eso lo queremos también reforzar, no solamente hablar de un subsidio, sino también la participación de capital privado en poder modernizar el transporte público. El subsidio sí es algo que lo tenemos que ver con mucho cuidado, como lo ha mencionado Jaime en sus intervenciones en las diferentes mesas de trabajo y en las presentaciones que se han hecho, definitivamente es algo que no podemos descartar y que es algo que en otros países europeos, en Sudamérica, el subsidio existe, sí tiene sus retos y hay que buscar, ¿verdad?, cómo evitar, por ejemplo, la evasión, la gente tratar de no pagar y todas esas cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, en países europeos hay países en donde prácticamente el transporte público es gratis. Entonces, ojalá pudiéramos nosotros llegar a eso, ¿verdad? Pensando en un país desarrollado, en poder facilitar que Costa Rica se convierta en un ejemplo en la región, permitiendo a todo el mundo movilizarse libremente y con ello traer desarrollo al país. Pero bueno, hay que analizar todas las posibilidades, hay que analizar el subsidio, pero también tenemos que pensar fuertemente en la participación de empresas privadas en esto de modernizar el transporte público en Costa Rica. Claro, y también inevitablemente es un tema social, ¿verdad? Porque las personas que se movilizan en transporte público también son las personas de los extractos con más pobreza o con menos posibilidades de adquirir un vehículo propio, por ejemplo. Entonces, también tiene una implicación social, ¿verdad? Aquí ya hemos, creo que, hablado lo suficiente sobre como esta primera etapa
Tal vez ese mediano plazo, ¿en qué consistiría? Bueno, esto nos metimos un poco como el mediano plazo, que es el tema del financiamiento, ¿verdad? Digamos, yo lo había llamado cuando hicimos el informe como un corto mediano, pero sí es, en ese corto plazo es lo que hay que dejar plasmado, ¿verdad? Lo que dice Rolando es muy cierto, yo quiero como recalcar ese punto, necesitamos que se involucren las empresas privadas para que esto camine más aceleradamente, no se lo podemos dejar solo al Estado, así lo han hecho también en Chile, en Colombia, en Barcelona, en otras ciudades del mundo. Además, entonces, creo que ningún Estado sería lo suficientemente eficiente para lograr hacer esto solo. Exactamente, necesitamos involucrar a la empresa privada, necesitamos modernizarnos. Entonces, tal vez para seguir con esto, hay un tema también que también pasa por esto de la libertad, digamos, de la libertad de movimiento. Cuando nosotros estamos en la congestión, perdemos la libertad de movimiento. Entonces, hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la restricción, ¿verdad?, por placa. Eso quiere decir que hoy día, que es martes, ¿verdad?, entonces los 3 no se mueven, ¿verdad? O no pueden venir al centro. Entonces, en otras latitudes ya han probado cargo por congestión, que es, por ejemplo, en el anillo de la circunvalación, nosotros pondríamos un cargo por congestión donde se cobren, y voy a decirlo esto como muy personalmente, unos 5 o 6 dólares, ¿verdad? Así no tanto, ¿verdad? Para entrar al centro, y que esos fondos se utilicen para este tema de movilidad sostenible. Esas son opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos un poco desfinanciados en este momento. O sea, le puedo decir los números, pero estamos invirtiendo muy poco en infraestructura de transporte, ¿verdad? Que es el tema aquí, y mucho menos en transporte público, ¿verdad? Entonces también le quería contestar algo de eso, Gaby, que es que actualmente hay un subsidio a las carreteras y a las vías, ¿verdad? Entonces estamos subsidiando un poco todo lo que son calles y carreteras, y estamos dejando de lado el transporte público. Entonces necesitamos invertir en la infraestructura para el transporte público. Ahí me parece algo interesante lo que menciona, ¿verdad? El hecho de buscar financiamiento con un cargo, ¿verdad?, a la congestión, ¿verdad? Buscando, y hemos estado hablando de resolver el problema del gran área metropolitana. Pero no debemos de olvidar que las zonas rurales hoy en día están abandonadas, ¿verdad? Entonces tenemos personas fuera del centro del país, en las zonas rurales, que merecen y deben de tener nuestra atención. El país debe velar por todos, y tenemos que extender este sistema de transporte público eficiente a las zonas rurales. Y ¿por qué no pensar en que ese cobro por congestión vaya a beneficiar a ellos, ¿verdad? Todos contribuyendo a que en este país este sistema de transporte público sea eficiente. Claro. A largo plazo, ¿de qué estaríamos pensando o hablando? Sí, yo digamos, y también eso lo plasmamos en el informe, la idea sería a largo plazo tener un sistema de transporte público multimodal, ¿verdad? Donde tengamos muy buena accesibilidad peatonal, ciclista y interconectada. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener estaciones intermodales donde la gente pueda accesar en bicicleta, en auto, dejar el auto parqueado, ¿verdad? Las zonas periféricas, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Se podría hacer una estación intermodal en Paraíso de Cartago, ¿verdad? Donde la gente llegue tal vez en las rutas de buses, en las bicicletas caminando, o dejen su carro parqueado ahí y se vengan en un tren y lleguen a donde quieran, hasta La Juela, hasta Heredia o hasta San José hasta San José en 20 minutos, ¿verdad? 25 minutos. O sea, imaginémonos eso. Eso permitiría que hubiera menos carros entrando. Entonces, eso es. Y lo otro es que sea totalmente integrado tarifariamente. Entonces, el usuario puede llegar y con una tarjeta pagar para entrar al sistema, ¿verdad? Eso es lo que hay en otras latitudes. Entonces, nosotros lo vemos así para unos 15, 16 años, tener eso. Pero necesitamos hacer los primeros pasos, ¿verdad? Y eso es algo que siempre conversamos con Rolando, de que primero hay que dar ese puntapié inicial donde pasamos la ley para que esto sea de carácter país, una visión país. Rolando,
Usted nos comentaba un poco también y claro, hacía la salvedad y la importancia de incluir no solamente a los que estamos en la GAM, ¿verdad? O a los que nos movilizamos en la GAM, cómo esta autoridad única de transporte vendría también a impactar estas zonas que quedan fuera de la GAM y cómo también podríamos buscar opciones para mejorar el transporte público en estas zonas. Sí, al principio yo mencionaba que cuando hicimos las mesas de trabajo, y quiero dejar bien claro, aquí nosotros fuimos articuladores de unas mesas de trabajo en donde se invitaron a todas las instituciones que tienen que ver con modernizar el sistema de transporte público, todas las que tienen que ver con el sistema de transporte. Una que se me olvidó mencionar y que es muy importante son las municipalidades. Claro. Porque las municipalidades, vamos a tener un ente rector que se llama esta Unidad Nacional de Transporte, Única de Transporte, que va a ser el que dicta las reglas del juego, donde también van a participar una ARECEP, otras empresas que, bueno, puede ser que esté inclusive dentro de esa misma, pero con una claridad completa de lo que va a ser este sistema. Y esas van a dictar las reglas del juego y les van a decir a las municipalidades, que son un actor fundamental en un sistema de transporte eficiente en este país, para lograr este objetivo, ¿verdad? De que tengamos un sistema totalmente adecuado para el usuario. Entonces, eso fue lo que nosotros encontramos de toda esta conversación, donde también hubo la participación en estas mesas de trabajo de las municipalidades diciéndonos que ellos quieren ser partícipes de esto. Inclusive ellos lo han dicho, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser parte de. Claro, y es que también si lo vemos así, podríamos pensar en que cada municipalidad o cada diferente zona tiene su propia realidad, ¿verdad? Tiene sus propias carreteras, su propia población, sus propios sitios, digamos, o distancias para movilizarse. Entonces no podemos pensar, ¿verdad?, que lo que apliquemos, no sé, en el cantón de Desamparados, por decirlo de alguna manera, es lo mismo que se podría aplicar, no sé, en un cantón de Grecia o en un cantón en los Chiles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también iría orientado a eso, a adaptarse a las necesidades de cada zona y a las realidades de cada zona. Bueno, cada municipalidad, acordémonos que toda municipalidad debe desarrollar un plan de ordenamiento territorial, o sea, el plan regulador. Claro. ¿Dónde está concentrada la parte comercial? ¿Dónde está la parte residencial? ¿Por qué qué? Porque yo voy entonces a ordenar el transporte público de mi cantón en función de lo que existe hoy, o tal vez de las necesidades que yo quiero generar a futuro. Yo puedo decir, mira, yo voy a tratar de desarrollar tal área, aunque no hay nada ahí, porque ahí quiero que suceda algo. Quiero que allá se desarrolle la parte residencial de mi cantón. Entonces yo empiezo a incentivar eso. Pero bueno, hay que satisfacer las necesidades de los usuarios en función de cómo mi territorio está ordenado. Claro. Y entonces eso hay que considerarlo a la hora de definir este transporte público moderno del cual estamos hablando. Y entonces la participación de todas las municipalidades, en especial, estamos hablando de todas, pero en especial en las zonas rurales, toman un valor muy importante, ¿verdad? En este problema que estamos tratando de resolver. Jaime, no sé si quiere sí, no, justamente, digamos, lo más importante ahí es ver que lo podemos ver por municipalidad, pero también hay diferentes tamaños de municipalidades, entonces a veces por región, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver cabeceras de regiones en una zona de Liberia, por ejemplo, que tienen sus propios problemas de transporte. Entonces, el tema aquí es que esta autoridad de transporte, ¿verdad?, única, nacional, lo que hace es enviar pautas, ¿verdad?, y también coordinar con estas regiones. Entonces ahí ya hay ciertas alianzas de municipalidades que se pueden, digamos, utilizar para poner los planes, como decía Rolando, claro, estos planes de ordenamiento territorial. De hecho, muchas de esas municipalidades trabajan a través de federaciones. Correcto. Entonces, sí, creo que también eso podría ayudar, sí, porque
también tienen realidades similares Sí. a orientarlo o a desarrollarlo de mejor manera. Sí, y de hecho algo muy importante y que sale algo que estaba mencionando Rolando ahora de la demanda, ¿verdad? De la demanda de los viajes. Entonces, a veces hay ciertas municipalidades, por mencionarle algunas, la de Curridabat y la de San José, que ellos decían como es que necesitamos habilitar estos corredores de transporte público para mover a la gente entre las líneas de tren o algo por el estilo, la conectividad. o en Curridabat que quieren hacer líneas transversales, ¿verdad? Entonces, lo importante es que esta autoridad pueda coordinar con las municipalidades para que esto sea expedito, ¿verdad? O sea, que lo puedan generar fácilmente. Con el sistema actual, nuevamente, eso es muy burocrático y a veces es muy lento. Entonces, eso hace que perdamos eficiencia. Entonces, como para terminar de redondear el tema, necesitamos que esta autoridad única nacional pueda coordinar con las municipalidades. Tienen que darse esas mesas, ¿verdad? Mesas de trabajo, especialmente para diferentes proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, el que les decía de la estación intermodal en Paraíso, ¿verdad? Que eso sería algo muy bueno que hay que coordinar con Incofer también, porque es el tren, y con los operadores de buses en esa zona, ¿verdad? Ya como para ir cerrando este interesante tema, no sé si quisieran hacer como una especie de cierre, resumen y también tratar de dejar, ¿verdad?, ese mensaje, sobre todo, digamos, porque venimos a una época donde se vienen cambios a nivel de política, pero también, digamos, es importante que estos mensajes y estos temas no se pierdan y no pasen de largo, ¿verdad? Y se les dé la importancia y la prioridad que el país lo necesita. Decíamos desde el inicio que esto es una emergencia nacional y que tiene que ser atendido como una emergencia nacional. Entonces, tal vez me gustaría que por ahí trataran de hacer como una especie de resumen, cierre, donde quede claro, ¿verdad?, por qué es que es tan importante ya que como país pongamos atención al tema del transporte público y empecemos realmente a buscar soluciones y a empezar a aplicar esas soluciones, ¿verdad? Yo sí quiero ser enfático en algo, y que salieron de estas mesas de trabajo donde nosotros fuimos a escuchar a todas esas instituciones que tienen que ver con un sistema de transporte público moderno. ¿Y qué salió de esas mesas de trabajo? Que necesitamos un compromiso político. No podemos, y pongamos como ejemplo el tren. Tenemos un tren que se ha hablado de diferentes versiones propuestas por el gobierno X, propuesta por este otro gobierno lo dejó pasar, se empezó con otro proyecto de tren y así sucesivamente. Es decir, son proyectos que se crean por gobiernos, pasa un gobierno diferente y ahí muere. Entonces, algo como parte de esta emergencia nacional hay que incorporar a todos los políticos, independientemente del color político, y que realmente decirles, señores, necesitamos que exista compromiso de todos para que esto se haga una realidad y no que venga un gobierno y lo detenga. Entonces, es algo que hoy en día quiero enfatizar, ¿verdad?, de que este compromiso político debe existir. Y vuelvo a reiterarlo, no lo decimos nosotros en el ANAME. Nosotros como articuladores de estas mesas de trabajo encontramos y la conclusión fue: necesitamos que exista ese compromiso político. Entonces ahí quiero dejar eso sobre la mesa, de que todos tenemos que aportar a las soluciones de este país, y cuando hablamos de todos es desde los técnicos hasta los políticos. Y debe trascender los periodos electorales. Definitivamente. Sí, tal vez para digamos, agregar un poco a lo que menciona Rolando, definitivamente eso es lo principal, que esto sea un acuerdo multipartidista a nivel nacional, un proyecto país, y quiero tal vez como traer ahora una de las ideas que ya mencionamos. Actualmente Costa Rica tiene un modelo que es carrocentrista. Eso quiere decir que estamos invirtiendo en el sistema para que la gente al final se vayan a tener que comprar el carro, bueno, ahora con las plataformas, el Uber o la motocicleta, pero necesitamos parar, ¿verdad?, un poco y decir, ese no es el modelo de Costa Rica. El modelo de Costa Rica es más humanista, más social, y necesitamos darle accesibilidad y movilidad a todas las personas.
Lo dijimos muy bien, no solo en la GAM, en las zonas rurales, pero para eso necesitamos que este acuerdo estén matriculados todos los partidos políticos que quieren estar en el Ejecutivo para el año 2026, ¿verdad? Que es el próximo año. Entonces, necesitamos que haya una idea, una noción, y ahí, ¿verdad? Hay que apoyarse, y la ANAME lo está haciendo como un articulador, pero necesitamos también que se matriculen muchas entidades para que digan, necesitamos hacer un paso ahora hacia la idea de que tenemos que cambiar y modificar. Se ocupa hacer una reforma de cómo estamos haciendo las cosas, y el ANAME va a seguir apoyando en la parte técnica a todos los diputados, a todos los del Ejecutivo que necesiten que los apoyemos, ¿verdad? Entonces esa sería la idea final, digamos, mía. Claro, creo que de toda esta conversación lo que nos queda claro es que realmente hay mucho trabajo por hacer, que depende de muchas voluntades. Esperamos que realmente se involucren las personas que van a ocupar esos nuevos puestos, ¿verdad? Y que van a tener también el poder de decidir o de hacer cambios reales, y que se sigan apoyando también en instituciones como la ANAME, que tienen el conocimiento y la experiencia técnica, ¿verdad? Entonces, agradecerles mucho por esta conversación y por explicarnos todo este trabajo que se hizo a través de las mesas de trabajo. Esperamos realmente que como la ANAME UCR podamos hacer que a través de la discusión de estos temas logremos cambios positivos para el país y que tengan un impacto positivo para todas las personas, ¿verdad? El transporte público realmente creo que es un tema que nos afecta y nos atañe a todos, independientemente de si vivimos cerca del lugar a donde trabajamos o donde estudiamos, o si nos movilizamos desde distancias muy largas. Creo que es un tema que realmente, digamos, es de importancia para todos, y esperamos que los que realmente tienen que tomar la decisión así lo consideren. Les agradezco realmente por este espacio, por la explicación y por todo el trabajo realizado a través de las mesas de trabajo, igualmente a las instituciones que en su momento, ¿verdad?, se han puesto también la camiseta y han contribuido también para que este documento sea posible. ¿De qué hablaremos en el siguiente podcast? Del desafío que tenemos como país de intervenir y concluir proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo de Costa Rica.